Vea, ¿me vas a dar la sorpresa de que estás conectada hoy? Sí, estoy conectada y seguro no estoy muteada. Qué bueno, Me- porque hoy es viernes, pero viste que no está ni Guitia ni Pimpi. Una está disfrutando con su familia en la costa, Pimpi. La otra está con su segunda familia brasilera en Brasil. Así que hemos quedado nosotros dos, vos por allá y yo por acá. ¿Cómo está el tiempo hoy allá, Bea? Bien, medio con viento del sur, ya es como que se va notando el fin del verano y el inicio del otoño, tenés así como situaciones diversas. Pero bueno, eh, hoy es 4 de marzo, el primer programa de marzo de este año, donde empezó como la semana, digo, que estemos tomándonos vacaciones es casi una declaración de edad que hacemos los participantes de este programa, porque no tenemos hijos en ciclo lectivo y no tenemos ningún horario que marcar. Pero bueno, además de que empezó como el año, por una deformación profesional me sale decir que es el año desde el punto de vista económico, pero bueno, venimos teniendo todo el tiempo noticias y esta semana, además de empezar el ciclo electivo, empezó el periodo de sesiones ordinarias. Así que bueno, pienso que tenemos muchos temas. Así que, bueno, en esta declaración de edad de que no estamos ahí en la capital federal, por razones que podemos estar fuera de la capital, pero estamos acá presentes, no solamente nosotros, Pimpi también mandó un audio, estamos como, bueno, todos atentos y vigilantes. Bueno, vos A sabés que necesito. decía el general atento y vigilante, pero siempre más atento que vigilante. Mirá, eh, Exacto. Ah, ah, hay dos temas, y obviamente el tema que se deriva del discurso inaugural del presidente en la Asamblea Legislativa, que es el acuerdo con el fondo, que son los tres temas de la semana. Obviamente el discurso del presidente, el acuerdo con el fondo o el protoacuerdo con el fondo que se está debatiendo o se va a empezar a debatir, se está debatiendo en la arena pública, se va a empezar a debatir institucionalmente en el Congreso y naturalmente la construcción del nuevo orden internacional que se está de alguna manera perfilando. desarrollando en la primera disputa de medianera que se da entre Estados Unidos y Rusia, aguardando la disputa por la medianera definitiva y que va a terminar de ordenar el mundo, te guste o no te guste, que es cuando tracen la medianera en el mar de China, mar del Sur, bueno, la medianera que va a pasar por aquellos lares, mientras ahora lo que se está discutiendo es la medianera que pasa y que va a dividir Europa del Este de Europa del Oeste. Esto es lo que está. La pregunta es si estaría Trump, si estaría, obviamente que es una respuesta contrafáctica, pero no tiene importancia en esto, si estaría Trump al frente de Estados Unidos, ¿estaría en guerra Europa con Trump? La medianera se va a discutir igual. ¿Estarían en confrontación o lo habrían arreglado pacíficamente? ¿Era necesaria una discusión por la medianera del lado de Putin? ¿O la discusión por la medianera es del lado de Estados Unidos porque quiere un metro más allá? ¿Será que nuevamente el progresismo argentino, que estaba muy contento con la llegada de Biden, se vuelve a equivocar? Mirá, el progresismo argentino, empezando por Alberto Fernández, estaba muy feliz cuando ganó Boric en Chile. Yo dije, miren, por suerte que ganó Boric, porque tenemos un tiempo más para prepararnos en la discusión que evidentemente vamos a tener con los chilenos nuevamente por la Patagonia. Lo decimos hoy, no
lo decimos hoy, esto vamos en una discusión que va a ir increyendo. En la medida en que vos perdés densidad nacional y las fuerzas centrífugas de la disolución nacional se confrontan con las fuerzas centrípetas y por ahora van ganando, es obvio que los vecinos empiezan a mostrar los dientes. Ahora es muy interesante cómo se alinean Boric y cómo se alinea Bolsonaro. Porque Bolsonaro hizo una declaración diciendo, mire, este no es nuestro conflicto, no tenemos nada que ver, es una discusión entre ellos. Y Boric se alineó inmediatamente. Miren qué interesante cuando uno hace la reflexión que hubiese pasado si estaba Trump. ¿No lo hubiesen resuelto pacíficamente? Nosotros dijimos, ni bien asumió Biden, miren que la diferencia entre Biden y Trump no es por la confrontación con China, es porque Biden va a poner en valor el vector militar. E inmediatamente Biden, respondiendo a la tradición demócrata, puso en valor el vector militar. Entonces es lógico que uno pregunte, si estuviera Trump, que encima hizo declaraciones favorables a Putin, ¿no hubiesen resuelto esta medianera de alguna otra manera y sin comprometer vidas, familias enteras, ciudades? ¿O alguien piensa que de verdad esto es una confrontación entre Estados Unidos y Rusia a finis? Y no es una confrontación para ver cómo dividimos Ucrania. Lo dijimos esto inmediatamente que empezó el conflicto. Dijimos, mire que va a terminar una Ucrania, un pedazo de ese país para los rusos, va a terminar otro pedazo para Occidente, y en Occidente quizá Estados Unidos, osamos decir, bueno, hasta puede ser un protectorado al estilo Puerto Rico, quizás no tanto, pero quizás sí. Depende hasta dónde llegue la destrucción del país. ¿Y qué busca Estados Unidos? ¿Que sea un protectorado o que no sea? ¿Y qué busca Putin en esta alianza de orden 1 que había armado oportunamente con Estados Unidos a través de Trump? Y obviamente ser los ganadores del nuevo orden internacional. No es que hay un ganador entre ellos dos. Los dos son ganadores porque están construyendo el nuevo orden internacional. ¿Y por qué esto va a ser largo? Y porque esta es una incidencia cruel de lo que venimos señalando hace mucho tiempo de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Hace mucho tiempo que, tomando las palabras de Su Santidad empezó a hablar de esto ya para 2013, 2014, dijimos, miren que el mundo está en la Tercera Guerra Mundial en cuotas. No miren combates de infantería, ni siquiera en esta hay combates de infantería, no miren combates de infantería, miren guerras distintas, miren guerras en determinados espacios, y todo eso se fue dando hasta que empiezan ya las confrontaciones definitivas para definir la nueva arquitectura mundial, el nuevo orden internacional que reemplaza al viejo orden de la globalización surgido con la caída del muro de Berlín y que terminó cuando irrumpió Trump. Pero bueno, todo esto lleva un proceso, lleva un tiempo, y en esto juegan los ingleses, y los ingleses juegan fuerte, por eso prohijaron el AUKUS, el pacto de defensa entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Que ya lo dijimos varias veces, lo primero que hicieron es romper el contrato con los franceses por 14 submarinos convencionales. 14 submarinos compraba Australia en una sorda orden de compra, y los reemplaza por una menor cantidad de submarinos nucleares. Y si se lo propone Inglaterra y él hace parte del Cosmos, es obvio. Claro, eso es para definir la segunda medianera.
que es la medianera que va a pasar por el mar de China entre Taiwán y China. ¿A qué altura? Bueno, no lo sé, pero está claro que va a pasar ahí. Y China va a quedar confinada al continente, no es que se plantean no plantean reverdecer la guerra del opio, de ninguna manera nadie está planteando eso. Simplemente son las áreas de influencia y sobre todo de mercados que van a tener. El mercado ruso es el mercado energético sobre China y sobre Europa, por eso no va a haber paz en Medio Oriente, que es el que le puede proveer reemplazando la oferta rusa, y eso es impensable. Eso ya lo explicamos, ya lo dijimos. Y Estados Unidos lo que permite, con esa energía cara que le va a vender Rusia a Europa, fundamentalmente a Alemania y a Francia, que son los grandes perdedores de Europa continental, y obviamente a China también, porque va a tener un precio caro de la energía, es que sacárselos de su zona de confort. Ellos habían penetrado en su zona de confort, más allá de lo que Estados Unidos pretendía. Y claro, si los costos primos de la energía van a ser caros y por lo tanto los productos manufactureros, hoy hay más incidencia de la energía que sobre cualquier otro insumo y factor, incluido mano de obra, es obvio que la competitividad que tenían los alemanes, los franceses y sobre todo los chinos la pierden vis a vis los precios de los productos chinos frente a los norteamericanos. Y Rusia no compite en el espacio productivo con Estados Unidos. No compite, es el 10% como máximo de Estados Unidos, el 10% en términos de PBI, en términos de facturación anual de cada uno de los países. En cambio, Alemania, China, Francia, si bien no alcanzaron a Estados Unidos, bueno, los estaban complicando. Bien, a la salida de este mundo, de este nuevo mundo, a la salida de este esquema, de estas guerras, esto va a estar resuelto. Y por las próximas décadas. No hay que mirar este conflicto como una discusión terminal entre Putin y Biden de Estados Unidos y Rusia, sino como una discusión de medianera. ¿Es cruel? Sí. ¿Hay vidas en juego? Sí. ¿Hay familias? ¿Hay países? Pero muchachos, así se escribe la historia. Así se ha escrito y se va a seguir escribiendo, porque tiene que ver con la defensa del interés nacional que cada pueblo hace. Y obviamente un metro más de medianera, un metro menos de medianera, ha desencadenado conflictos tremendos entre vecinos. Ahora, eso no significa que van a desaparecer esas familias, no, discuten. Y esto es lo que está pasando ahora. Y el espacio de discusión es Ucrania. Y va a durar mucho porque todavía falta el otro espacio de discusión, que lo están preparando. Y va a ser un espacio, esa va a ser una discusión mucho más compleja que esta. Claro, lo que hace Estados Unidos y también parte de Europa continental es asusar a los ucranianos pensando que si una heroica resistencia, que si el presidente ucraniano, que si esto, que si aquello, hasta que ayer, por primera vez en los medios, empezaron a decir, miren, que Putin maneja los tiempos, miren que esa columna de 60 kilómetros de material bélico ruso no es que está parado porque se quedaron sin combustible. Si algo saben de logística en el mundo, son los rusos, con tremendo país, ¿no? Imagínense que no van a tener la capacidad de prever combustible para algunos kilómetros y tienen un país que de ancho tiene miles y miles de kilómetros. Es ridículo lo que están diciendo. Absolutamente ridículo. Están llevando los tiempos y están pensando el día después. Una vez instalada la medianera, en la administración de lo que te queda a vos. Y del otro lado, y también. Y ahí juegan los intereses de Estados Unidos en su alianza con los británicos. ¿O ustedes piensan que los británicos querían una Alemania fuerte y una Francia fuerte? Pero de ninguna manera.
ya lo plantearon con total precisión cuando hicieron el Brexit. Claro, esa discusión hay que llevarla al Atlántico Sur y dentro del Atlántico Sur, especialmente desde Argentina a la Patagonia. Y sobre esto tenemos que reflexionar porque después viene la proyección sobre la Antártida y ahí tenemos una base militar muy importante, no era importante, ahora es muy importante, con todas sus letras, una base militar, en un eje que va de Ascensión a Malvinas. Y del otro lado los chilenos. Y lógicamente ya lo dijo el que confrontó con Boric, que como Boric va a fracasar, como buen socialdemócrata, como fracasó Alberto, como fracasa De la Rúa, como fracasó Alfonsín, como fracasó Bachelet. No, pero las movilizaciones del pueblo chileno le tocaron a Piñera, le podían haber tocado a Bachelet y ahora van a ver cómo le van a tocar a Boric. Porque no va a dar respuesta desde el punto de vista económico. Es una respuesta estructural que tienen que dar y para eso tienen que cambiar el modo de acumulación de capital y no lo van a cambiar, no es un problema de si hay más universidades baratas o más universidades caras, eso es una estupidez, es la acumulación de capital lo que hay que cambiar para hacer una sociedad más justa y no lo va a hacer este socialdemócrata. ¿Y que te vas a preocupar? Mire, el problema es que el otro sacó el 45%, e insisto con esto, Bielsa no se volvió loco cuando dijo que era antiargentino, ¿eh? Es el debate al interior de ciertos sectores dirigenciales chilenos. Y en esto Argentina va a tener que entrar en este debate, ¿eh? Nos guste o no nos guste, vamos a entrar. Y vamos a entrar en el debate también de la defensa. ¿Cuál es la defensa correcta del territorio argentino? Si la nación en armas, a la usanza peronista, o la estructura de defensa tecnológica profesional. Y este va a ser un debate muy importante, porque si es tecnológica profesional tiene que tener los recursos y hay que ver si los tenemos. Porque acá viene otro de los puntos que vamos a tocar, que es el acuerdo con el fondo. O sea que yo diría que tenemos que preparar a la Argentina para un sistema de defensa de un país con los recursos que vamos a empezar a ver en el corto plazo con este acuerdo con el fondo que inexorablemente va a recesionar la Argentina y sobre una economía en extrema recesión es muy difícil que aparezca la posibilidad de avances tecnológicos y utilizar presupuesto para aumentar la dotación de profesionales en la defensa. Pero bueno, es los otros dos puntos. El primero tenía que ver con la guerra y su impacto en el Cono Sur. La guerra que venimos hablando hace mucho tiempo, la Tercera Guerra Mundial en cuotas. No, Moreno, pero esto es una cuota más grande. Sí, es una cuota más grande porque toca en Europa, pero en términos de destrucción y demás ya hay otras. Después va a venir la del Mar de China. Y después, y los otros dos temas eran el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa y naturalmente qué es lo que le va a pasar a nuestra economía en este protoacuerdo con el fondo si definitivamente se firma. ¿Qué te pareció, Bea, el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa? Bueno, a ver, vamos a ir viendo porque los discursos en general y además, salvo honrosas excepciones que las hubo, que con Néstor, con Cristina, son aburridos, son densos, son largos, siempre son una declaración, pero nosotros vamos a ir a los puntos que nos interesa o que tratamos siempre, que son los puntos económicos. Y me parece que tenemos que hacer como un correlato, porque Alberto Fernández inició su periodo de gobierno el 10 de diciembre del 2019, con un ministro, Guzmán, formateado por los organismos multilaterales de crédito, que están siempre luqueados de académicos. ¿Viste? Somos un gobierno de académicos, bueno, un ministro luqueado de académico que viene de tal universidad, pero en realidad son formateados y terminan siendo representantes de los organismos multilaterales de crédito. Acaba de decir Guzmán
que el financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa, como diciendo, a los que quieren financiamiento pero no quieren votar las medidas políticas de política económica, que él les contesta de esta manera. Entonces, cuando empezaron el gobierno, yo me pregunto si esta definición que acaba de hacer será una definición que estaba subyacente a no tener un plan económico propio, porque está claro que debería haberse explicitado un plan económico en diciembre del 2019. El 10 de diciembre del 2019 tenías que tener un plan, porque ya sabías, porque ahora hablan de herencia, y vamos a ir tratando de detallar un poquito cada parte del discurso. Ahora, perdame un minuto, es extraordinario lo que estás diciendo. Vos decís, cuando Alberto Fernández dice que no cree en los planes económicos allá para febrero o marzo del 20, antes de la pandemia, es porque Guzmán y el propio Alberto están convencidos que el único plan económico tiene que ser el del fondo. Entonces dice, ¿y qué va a decir la progresía ahora? ¿Qué va a decir todo lo que dije? Nosotros venimos diciendo esto desde hace mucho, pero mirá el hallazgo comunicacional tuyo, Bea. Cuando decían que no querían plan económico, que es porque estaban esperando el plan económico del Fondo Monetario. Qué traidorzuelos. Era lo que estaba subyacente. Qué traidorzuelos. En realidad siempre vino, digamos, cuando vemos la foto de Guzmán con Stiglitz y en la oficina de Sturzenegger, en cuanto inicia el gobierno Macri, dando el apoyo a esa gestión, en realidad vos te vas dando cuenta que es una continuidad, y lo que estaba subyacente en realidad, en eso no creo en los planes económicos, dijo exactamente Alberto Fernández, que en la misma entrevista dijo sobre la inflación: los temores de los economistas a una espiral inflacionaria son infundados. Digo, dentro de esos economistas también estaba Guzmán, o Guzmán tiene otro formato que no es el que tenemos los economistas, que sí teníamos expectativas inflacionarias, porque no había plan. Entonces, digamos, me parece que es importante ir detallando un poquito y ir viendo que cada uno de los temas. ¿Qué dijo en materia de deuda? Dice, logramos un entendimiento inusual en el marco de un programa con el Fondo Monetario. Es un acuerdo sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa. La reducción gradual del déficit, dice a continuación, será compatible con una expansión moderada del gasto primario real, que permitirá apuntalar la fuerte recuperación económica. Entonces, sin políticas de ajuste, pero con una reducción gradual del déficit será compatible. Ahora, si va a ser una reducción gradual del déficit porque va a haber mayores ingresos para pagar la deuda, entre otros, o porque en realidad no es que, digamos, va a haber ajuste, digamos. Es lo claro, a veces es lo que hoy acaba de decir con todas las letras Guzmán. No quieren firmar el ajuste, pero bueno, estas son las condicionalidades que hay para que nos financien. Entonces, la primera medida de Guzmán y del presidente, el 10 de diciembre, sí fue ajustar a la clase trabajadora. En ese caso fue claramente a la pasiva, la de jubilados y pensionados, en donde también hablaban de un discurso que había que ser solidario. Los jubilados teníamos que ser, o los pensionados, de lo que está claro desde el primer día, es quienes pagan el ajuste. Es absolutamente coherente con lo que está pasando en este momento. Es decir, hoy, que vos ya lo explicaste muy bien, hay una negociación que entrega el manejo de la política monetaria al Fondo Monetario, diciendo que, bueno, yo te dejo que vos manejes los pesos en términos de que sigas generando déficit. Todo muy inconsistente, no están diciendo una cosa, están haciendo otra, pero además en el discurso hay absoluta inconsistencia. Entonces, van a entregar la política monetaria,
como vos bien dijiste, con alguien que tiene claramente que fue funcionario de Dilma, que fue funcionario de todos los gobiernos, como pasa con todos los funcionarios de los bancos centrales. ¿Y qué nos dice a nosotros haciendo este análisis? Y bueno, que va a haber recesión, porque si van a entregar la política monetaria, es lo que a vos acabas de decir. Si entregan la política monetaria al Fondo Monetario, nos tenemos que estar imaginando que no solamente no se va a controlar la inflación, y además va a haber recesión. Con lo cual estamos realmente complicados y además donde queda claro que los que van a pagar la deuda o los que vamos a pagar la deuda somos los trabajadores, activos y pasivos. Y vayamos entrelazando cada uno de los temas. ¿Qué dijo sobre la inflación? Textual. Con los gravísimos problemas que arrastraba la economía argentina, que se vieron agregados a la pandemia y con esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de remarcar precios por las dudas, no logramos reducir en plena pandemia la alta inflación que heredamos. Marco el que heredamos, para después analizarlo. La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento. Y sin ninguna duda es también la principal preocupación. Yo la verdad que fui analizando, porque viste, cuando uno se pone de psicólogo, es decir, primero, si le heredamos del gobierno anterior, el 10 de diciembre del 2019 sabías que la estabas heredando, que tenías que tener un plan antiinflacionario. Ya tenías que gestarlo cuando ganaste las PASO. Entonces, lo heredamos como si fuese una palabra mágica que vos no ganaste el gobierno, lo ganaste a beneficio de inventario, ¿no? Si lo heredamos, tenías que tener un plan propio que superara la herencia y fuese un plan de desarrollo. La otra cuestión, cuando dice la inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas. ¿El presidente no tiene ese problema? No, me suena a un furcio tremendo que no se sienta involucrado en que el problema también es de él, de todos los argentinos. Y además, cuando dice, y sin duda es también una principal preocupación, en realidad para el gobierno es una preocupación. Los que tenemos el problema somos los argentinos, que no es él ni el gobierno. No tienen un problema, tienen una preocupación. Lo pongo porque la verdad que un poco que enoja este tipo, porque además está leído, los discursos son revisados, no es una improvisación, no, digamos, esto está escrito y pasó por varias manos para que tengan la oportunidad de que los furcios se corrijan. Otro detalle que a mí me sorprendió es que, bueno, todo esto me resulta además raro, cuando se refiere a las tarifas. Entonces dice, en la Argentina se acabaron los tarifazos. Lo dijo el martes 1 de marzo. Pareciera que hay algunas palabras que tenemos que ponerle una definición y casi cuantificarla a esa definición. ¿Qué es un tarifazo para el presidente? ¿Qué son tarifas razonables? Pues dice, no va a haber tarifazos y las tarifas van a ser razonables. Cuando en ningún momento se menciona, sin ninguna duda, el costo de producción de la generación de energía. Entonces dice, la frase es, vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Dice, por eso en principio apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Realmente es muy fuerte, digamos, la verdad que cuando vos vas
puntualizando las palabras que se usaron, realmente también queda como subyacente el no plan, porque es el plan del fondo, y que en realidad hay un recontratarifazo. Digamos, venimos de un recontratarifazo de Macri y ahora hay un recontratarifazo. Que algunos no mencionan también, otros que la justicia determinó, lo dijo él en parte del discurso. Digamos, estamos teniendo un aumento de tarifas que es un tarifazo. Entonces, cuando hablan de que no va a haber ajuste, si ya lo están haciendo el ajuste, ¿qué es el tarifazo? ¿Qué es la tarifa? El 20, digamos, como un mínimo de un 20%, la gran mayoría va a tener un 45%, otros el 80%, y hasta algunos mencionan algún parámetro del 200%. Ahora, a mí lo que me impacta, porque nosotros venimos siguiendo el tema, es cómo lo que fueron anticipando los consultores, que se expresan como parte del gobierno, y le pongo nombre y apellido, Emanuel Álvarez Agís y Arceo, que ya lo venimos diciendo, los números que ellos fueron manifestando son todos los que están en las tarifas. Y bueno, que no van a aumentar las tarifas por encima del salario. ¿De qué salario? ¿De qué salario? Y además están hablando de una indexación de tarifas. No están hablando, hago esto y las dejo congeladas. Hago esto porque en realidad, ¿qué es razonable? Cuando dice tarifas razonables en este marco. Entonces, en realidad, realmente me preocupó mucho todo lo subyacente. Había un plan el 10 de diciembre del 2019, era el plan del Fondo Monetario, Fondo Monetario Internacional, está siendo aplicado por alguien que pertenece a los organismos multilaterales de crédito, y bueno, todo es coherente en ese sentido. Esa es mi sensación. Está perfecto. El hallazgo del que el no plan era esperando el plan del Fondo Monetario es extraordinario y es un hecho comunicacional de excelencia, porque ahí aparecen las verdaderas inquietudes del presidente Guzmán. Cuando va a decir, mira, está formateado en ese espacio de los organismos multilaterales de crédito, bueno, son todos estos muchachos que de repente aparecen, convencen, vaya a saber qué es lo que le habían explicado a Alberto y a Cristina, a Alberto y a Cristina. La responsabilidad de Cristina, no los hechos de gestión, pero en lo que como se armó el gabinete y las políticas implementadas es absoluta. Así que ahora vamos a ver cómo proceden. Perdieron los 2 años, la plata en este acuerdo la está poniendo el pueblo, la están poniendo los jubilados, los pensionados, los asalariados formales, informales, los profesionales independientes, los pequeños y medianos negocios urbanos y rurales. Está claro quién lo va a poner. Dijeron que no daba la correlación de fuerzas para pelearse con las 1000 familias, que las retenciones, que los derechos de exportación, que la ley de alquileres, lo que ya explicamos hasta el cansancio. Bueno, ahora se van a pelear con los jubilados, con los pensionados y con todos los demás, y esto se va a ver reflejado en una derrota electoral catastrófica, porque es obvio que no hay otro destino. Y Cristina es la gran responsable política de esta situación. ¿Está Pablo ahí? Pablo, ¿estás? ¿Cómo te va? Hola, Guillermo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás, querido? Contanos un poco cómo estás viendo este acuerdo con el fondo hoy que aparecieron algunos datos más y demás. Yerbas, te escuchamos atentamente, querido compañero y amigo, y estuvimos hablando muy bien de vos, todo el mundo te está valorando en el espacio económico, porque, bueno, la mayoría de los economistas que están dando vuelta por ahí fracasaron, tanto del actual oficialismo que de la oposición, ¿no? Los 10, 12 nombres que siempre están dando vuelta por ahí, la verdad que han fracasado. Pero
y vos especialmente, has sido un funcionario muy exitoso y eso lo reconocen. En varias reuniones que he tenido esta semana, variadas, tu nombre circula como un economista de fuste, que es lo que lo soy yo, que te conozco hace tanto tiempo. ¿Cómo estás evaluando este protoacuerdo con el fondo, Pablo? La verdad, muy amable, Guillermo. Mirá, creo que ustedes han agotado prácticamente el tema. Simplemente algunos comentarios. Primero, déjame decirte algo con respecto a lo que vos dijiste. Si estaba Trump, ¿hubiera existido esta guerra o no? Fíjate, yo creo que se ha construido un laberinto geopolítico, pero no se le ha dado una salida al laberinto geopolítico. El laberinto geopolítico es lo que vos llamás la demarcación de las zonas de influencia. Se ha construido ese laberinto y no se ha dejado una salida. Cuando vos estás en un laberinto y no tienes salida, lo único que te queda es romperlo por algún lado. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Espero que la lógica predomine en algún momento y que verdaderamente le encontremos una salida. Y la salida es la de marcar las zonas de influencia. A mucha gente no le gusta esto, pero ya sabemos, toda la historia de la humanidad estuvo marcada por zonas de influencia, de los imperios, de los países. Y si vemos los tratados internacionales, era eso, cómo se dividía el mundo a partir de las guerras y del resultado de las guerras. Pero déjame que te diga del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tanto tiempo invertido en esto para caer en un plancito, yo lo llamaría. Plancito, como se esperaba que fuera el Fondo Monetario. Se dice, bueno, no hay una recomendación por el sistema jubilatorio, tampoco por el tema de la flexibilidad laboral. No la hay ahora. Y además, era poco probable después de la pandemia que las exigencias de este tipo aparecieran en los acuerdos. ¿Por qué te digo por ahora? Mirá, yo tengo la sensación que a medida que avance este programa, como está tan lleno de falencias y van a tener tantos problemas, en algún momento el fondo va a poner sobre la mesa lo que ellos llaman las reformas estructurales. O sea, no está ahora, pero va a estar en el futuro. Pero como síntesis de lo que se ha acordado, yo te diría lo siguiente. Mira, una vez que los economistas perdemos la ingenuidad de pensar que la macroeconomía es solo lo fiscal o solo lo monetario o solo la política de ingreso, una vez que perdemos esa ingenuidad, entonces nos damos cuenta que la macroeconomía es la relación o depende de la relación que se establece entre la política monetaria, la fiscal y la política de ingreso. En la política de ingreso, teniendo la política cambiaria adentro. ¿Y qué es lo que ha hecho este acuerdo? ¿Cómo se han compaginado estas tres políticas? De la peor manera posible. Se han compaginado de la peor manera posible. ¿Por qué? Todas estas políticas tienden a la recesión. Todas estas políticas significan ajustes. Vos tenés un ajuste fiscal, por más que digas, bueno, no es tan grande como queríamos, pero hay un ajuste fiscal. El déficit tiene que ir cayendo. Hay un ajuste en la política de ingresos. Porque por eso se habla que el tipo de cambio ya no se atrasa, que el crawling peg, que son estas mini devaluaciones, se va a acelerar para no perder frente a la inflación. También se habla del tema de las tarifas. O sea, la política de ingresos también tiene componentes de ajuste recesivo. Pero la que más ajusta recesivamente es la política monetaria. Y cuando vos tenés que la política monetaria es la que tiene más ajuste relativo, vos lo que estás diciendo es que el sector productivo privado es el que va a pagar el ajuste.
El sector productivo privado son las empresas, todas, las que se desempeñan en el sector agropecuario, en el sector industrial, que van a verse desplazadas de los mercados de crédito y con tasas de interés en alza. Cuando vos decís el ajuste lo paga el sector productivo privado, lo que estás diciendo es que va a haber menos empleo productivo, va a haber menos salario, con el agravante de que al estar imbuido de una ideología o de restos de una ideología socialista, entonces, y al pensar que las inversiones públicas son tan importantes desde el punto de vista de la demanda, cuando el gobierno insiste que las inversiones públicas no solo no van a caer, sino que van a aumentar, y vos tenés la necesidad de bajar el déficit, ¿qué quiere decir? Que las otras partidas que el gobierno tiene que financiar, y ahí es jubilaciones, más los salarios del sector público, se van a tener que ajustar a la baja. Entonces vos fijate, de todas las alternativas disponibles, se ha elegido la peor. Y se ha desoído lo que era más lógico de hacer. ¿Quiénes pueden llegar a solucionar el problema del déficit fiscal? ¿Dónde puede encontrarse el dinero para solucionar el problema fiscal y liberar la política monetaria y liberar la política de ingresos para apostar al desarrollo? En los sectores rentísticos. Y por definición los sectores rentísticos no le agregan nada a la producción. La producción no se resiente si vos le pones mayores tributos al sector rentístico. Pero bueno, es una realidad que se ha desechado y el país lo va a pagar muy caro. Y te vuelvo a repetir, vos lo dijiste, vamos a entrar en una recesión fuerte, Las tres políticas macroeconómicas apuntan ahí. El costo lo va a pagar el sector productivo privado y las reformas estructurales del fondo, no es que el fondo las haya archivado para siempre, van a aparecer a medida de que los problemas macroeconómicos subsistan en la evolución de la economía nacional. Claro, Pablo, claro que es así. Fíjate lo que ha acontecido esta semana, que ya empezó la semana pasada, pero tenuemente y esta semana se agudizó. Vos sabés que hay un grupo económico que son los de la familia Goropo-Patel. ¿Sí? Básicamente un pool de siembra, tiene algunos molinos, tiene algo textil también, bueno, no importa. ¿Qué hizo el que de alguna manera lidera el grupo? Tiene su hermana que se dedica más a la filantropía, tiene algunas fundaciones, bueno, ya sabemos todo cómo funciona eso. ¿Qué hizo Gustavo Goropo-Patel? Lanza una propuesta diciendo: bajemos la retención y le ponemos un impuesto a la tierra. O sea, se puso a la izquierda del progresismo que hoy gobierna la Argentina. Le quiere cobrar un impuesto a la tierra. Pero agrega, bajemos las retenciones, con eso vamos a recaudar en el orden de los 10.000 millones y podemos perfectamente honrar los compromisos. La propuesta nuestra está hablando de 7.500, 8.000 millones de dólares. Esta ya habla de 10.000. Claro, pero tiene una trampa, que es que baja las retenciones y entonces te aumenta el precio de la comida, porque te lo alinea al precio internacional que va subiendo. Y él, que es uno de los creadores de los famosos pool de siembra, que no tiene tierra propia, sino que alquila, le viene de maravillas esto. Porque de última, con ese impuesto, le estás bajando el valor de la tierra y aumenta, y por lo tanto si baja el valor de la tierra, también le va a bajar el alquiler que le cobran sobre esa tierra, y le aumenta la facturación porque le baja las retenciones. Hace una propuesta para engatusar a la progresía de que va a conseguir plata de algún lugar, en este caso con los terratenientes, pero aumenta el precio de la comida y se ve beneficiado él desde los pools de siembra. La nuestra, con una concepción claramente peronista, dice: le cobramos al flujo
Le cobramos al flujo que tiene que ver con el fruto de la tierra, porque a eso le aumentamos los derechos de exportación. Pero le bajamos el precio del alquiler al productor. Le recupera rentabilidad, le baja la facturación, pero le baja también los costos. Y por el otro lado, le ofertamos a los terratenientes, por el esfuerzo patriótico, un bono a largo plazo. Mire, lo que celebro es que se discuta esto y que un muchacho como Goropo Patel se ponga a la izquierda de Alberto Fernández y de Cristina. De Alberto Fernández y de Cristina. Es notable. Goropo Patel, a la izquierda de Alberto, al menos está diciendo, bueno, voy a aumentar el precio de la comida, pero la plata la ponen los terratenientes. Nosotros le decimos, la plata lo ponen los sectores rentistas y de paso bajamos el precio de la comida. Es muy superior la propuesta. Ahora, se empieza a discutir, ¿eh? O sea que hoy el espectro político casi que es al revés de lo que decía Cristina. A la derecha de ellos está la pared. No es que a la izquierda está la pared, a la derecha está la pared. Porque esto no lo define una política, con todo respeto, pero la política deportiva, cultural o alguna cosa. Miren, muchachos, este es el núcleo duro de la política económica. No hay algo más reaccionario que impactar en la economía desde el lado monetario. Es lo más reaccionario que hay. Mucho más que impactar por el lado fiscal. Claro. Es muchísimo más reaccionario. Conclusión. Está bien que nosotros los peronistas no usamos eso de derecha e izquierda, pero son categorías europeas, incluso pasada de moda. A la derecha de Cristina y de Alberto, en este caso, solo la pared. Escuchame una cosa, viste que vos hablaste de un audio de Pimpi, ¿no? La tenemos presente a Pimpi con un audio. Así que, a ver qué nos decía Pimpi, que se está solidarizando con algunos trabajadores del norte del país. A ver. Hola Guillermo, hola Bea. No estoy por ahí, estoy disfrutando un poco de familia, pero quisiera pedirles si ustedes pueden transmitir esto en el programa, la solidaridad nuestra con el pueblo de Jujuy. Hoy están padeciendo la persecución por parte del gobierno, los docentes, las personas que luchan por su salario, que luchan por su libertad, que luchan por sus derechos, que luchan porque se los respete, son maltratados, son reprimidos, pero hasta extremos que seguramente ustedes recordarán, pero que los más jóvenes nunca han visto, como apalear a las personas, detenerlas, cortarles el pelo, o sea, buscar maneras de humillarlos, impedirles que se expresen, que el salario que cobre un docente en Jujuy sea de 18.000 pesos hoy, que el aumento que acepte darle el gobernador Gerardo Morales no supere el 12%, cuando todo el mundo sabe el desastre que estamos viviendo, las dificultades para poder parar la olla y pensar que los docentes puedan llevar adelante su familia con ese aporte y con ese miserable aumento. Quiero que nosotros expresemos esta solidaridad. Me han llamado compañeras que me dicen, Guillermo, que quieren escucharte, quieren escuchar tu voz, porque saben que vos comprendes lo que le pasa a nuestro pueblo. Gracias, compañero, y éxito en el programa, como siempre. Gracias, Pimpi, te extrañamos y obviamente siempre, desde el peronismo, la columna vertebral de nuestra casa es el movimiento obrero organizado, y donde estén los trabajadores, ahí vamos a estar los peronistas. Así que nuestro cariño, respeto y un abrazo fraternal para todos los que luchan por una causa justa. Bea, nos terminó el programa. Pero déjame antes que también me refiera a Pimpi, porque el lunes Pimpi va a presentar a Claudia Peiró hablando de las mujeres en el peronismo para celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El encuentro será por Zoom en el marco del curso de formación política del peronismo, principios y valores de la capital federal. Así que sí, terminamos el programa, pero bueno, Pimpi no solamente estuvo presente, sino que ya tiene agenda para el lunes empezar con
con el desarrollo de la semana que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Te mandamos terminamos. Sí, perdón. Sí. No, decime. No, le mandamos un beso a la Guitia que nos está escuchando de allá desde Brasil. En este momento estuvo todo el día ansiosa para escuchar el programa, no tengo dudas. Sí, me imagino, con una caipiriña en la mano. Sí, Yo tengo un vaso de agua, me escribió un par de mensajes y me dijo, pero che, ¿cómo puede ser? Lo único que quiero en este día de vacaciones es que se escuchara el programa. A ver cuándo empiezan. Te mandamos un beso grande y yo calculo que el viernes que viene ya va a estar y ella se va a poder poner estos auriculares que no sé, o son todo cabezas muy chicas en este estudio o a mí, no sé, pero me parte la cabeza, no sé qué es lo que pasa. Tiene que haber distintos tamaños de esto. Me hace acordar al casco cuando hice la colimba. Es una cosa que no lo aguantás. Pero bueno, no sabía cómo ponérmelo y si no me pongo esto no tengo manera de escucharte a vos, a Pablo y demás. Así que gracias. El viernes que viene nos seguimos cabeza chica externa, con mucha materia gris, no sea cuestión que piensan que en la radio son cabeza chica en cuanto a circunferencia, pero llena de materia gris. Y los estamos peronizando también en esta radio, se arman unos líos, ni te cuento, porque, bueno, es así, es una radio que nosotros valoramos especialmente, la valoramos porque siempre es un espacio para difundir nuestra doctrina, que es la doctrina verdadera. Y de paso le damos un poco a los progres, ¿viste? Porque tenemos que prenderle sal y pimienta a y cada vez se equivocan más. Yo no sé cómo habrán hecho esta semana con las declaraciones de Boric y las declaraciones de Bolsonaro. Bolsonaro diciendo que no se va a meter y Boric alineándose con Biden. Bueno, tienen un lío grande, pobres progres. Bueno. Vea. Vos te despedís y le mandás un fuerte abrazo peronista a todos los compañeros y yo te lo mando a vos y a tu familia. El final del programa es tuyo. Sí, en función de lo que estabas diciendo, nosotros agradecemos a los trabajadores de Radio Caput, pero en especial a nuestra operadora Noelia y sin duda también a nuestro productor Fernando Molgay. Y agradecemos a las radios que comparten y retransmiten el programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, la 103.5, Radio City de Granadero Baigorria y la Radio Río FM 95.5 de Colón, Entre Ríos. Bueno, nos anticipamos a desear un feliz Día Internacional de la Mujer y que sean realmente un día de festejo militante. Así que bueno, muchas gracias, feliz fin de semana y hoy nos podemos tomar un rico vinito, una rica cena que es viernes. Viernes a la noche que la sangre empieza a circular a otra velocidad. Un fuerte abrazo peronista para todos los compañeros y hasta el viernes que viene.